Hombre, pues depende de qué religión y yo diría que depende de qué ciencia también, ¿no? Desde luego, en las tradiciones religiosas en las que nos encontramos los europeos y los occidentales hoy, sí que es mayoritaria la percepción de que una religión sana y correctamente entendida no solamente puede, sino que tiene que ser compatible con la ciencia. Es decir, si ahora me remonto no ya a autores de cierta actualidad, y no solamente cristianos, también judíos, por ejemplo, sino a la Edad Media, sin ir más lejos, que está ahí a la vuelta de la esquina, pues sí que me encuentro la percepción de que los conocimientos científicos, y no solo científicos naturales, científicos sociales o científicos formales, también forman parte de una correcta interpretación religiosa. Y cuando digo interpretación religiosa no estoy hablando de una religión oficial constituida solamente, estoy hablando en el sentido más amplio y más pleno, yo creo, de la expresión, que es pues las respuestas al sentido último de la vida, de la realidad de las cosas, y en este sentido también muchas formas de ateísmo o de agnosticismo serían también creencias religiosas. Si lo vemos técnicamente y estrictamente considerado desde un punto de vista lógico y racional, pienso que sería así. Pero todas estas creencias religiosas, sean las que fueren, yo creo que pueden y deben dar cabida a los conocimientos que la ciencia nos pueda aportar. Otra cosa es la ciencia entendida no como conocimiento, sino como una praxis profesional o académica, y entonces hay que tener en cuenta que toda praxis profesional y académica pues sirve para lo que sirve y es lo que es. Me voy a explicar un poco mejor. Resulta muy llamativo y sorprendente cómo el hombre culto medio, ciertamente incitado a ello por algunos escritores o por personas que no tienen un conocimiento profundo de los temas, tienden a suponer, por ejemplo, que a lo largo de la historia de la ciencia, siempre que la ciencia se ha equivocado, que ha sido muchas veces, a mayor gloria suya, porque el método científico consiste precisamente en asumir con riesgo y con sabiduría y con inteligencia la posibilidad de equivocarse, tienden a asumir estos errores de la ciencia a factores externos de la ciencia, ¿no? Usted, a mí hace 10 años me decían que para la úlcera tomase mucha leche, que era una verdad científica hace 10 años o 15 años, ahora resulta que sabemos que es otra cosa. Bueno, pues es que esa verdad científica de hace 15 años, que hoy en día sabemos que no es verdad, fue perturbada o estropeada por, vaya usted a saber qué agentes externos a la ciencia. Eso no es verdad. Por ejemplo, quienes principalmente y mayormente criticaron el nacimiento de la ciencia moderna no fueron solo ni principalmente teólogos o juristas o políticos temerosos de perder su poder, fueron competentes y serios científicos de la época. Y por tanto tenemos que ser conscientes de que la ciencia, como esa aventura maravillosa del espíritu humano que es, también tiene unas limitaciones intrínsecas y también sería ingenuo y posiblemente un poco estúpido no ser consciente de ellos. Decía cierto pensador, San Alberto Magno, ¿no? Algo tan sorprendente y curioso como que no sabemos cuáles serán las ciencias del futuro. Las ciencias del futuro. San Anselmo no está diciendo algo tan obvio, San Alberto no está diciendo algo tan obvio como que no sabemos qué nos va a contar la física dentro de 1000 años o qué nos va a contar la química dentro de 1000 años. Es que no sabemos si dentro de 1000 años habrá física tal como nosotros la concebimos o habrá química tal como nosotros la concebimos. El propio corpus científico está sometido siempre, y más en nuestros días, con la transformación tecnológica que estamos disfrutando, yo creo que más que padeciendo, pero las dos cosas, a cambios fundamentales. Entonces, con prudencia y con sensatez, no cabe duda de que las creencias que las personas cultas, formadas, tienen, deberían, pienso yo, estar siempre, no perder de vista por lo menos, los contenidos y los procedimientos de lo que llamamos ciencias o conocimiento científico.